Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por estar reunidos en esta mañana, al menos virtualmente, para aprender un poco más de tu palabra, para aprender un poco más de la historia del pueblo judío y también del cuerpo del Mesías, para saber cuál debe ser nuestro rol el día de hoy y qué es lo que estamos buscando restaurar. Gracias por permitirnos la vida, por permitirnos llegar hasta esta mañana. Te pedimos que tomes control de todo lo que hagamos en esta reunión, que todo sea para tu gloria, que todo sea para tu honra y que todos seamos edificados y preparados para ser obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan rectamente la palabra de verdad. Gracias, Padre, Beshem Yeshua. Amén. Bien, amados hermanos, shalom y bienvenidos a esta enseñanza de la serie de la separación dolorosa entre el judaísmo y el cristianismo. Hemos estado viendo desde la vida desde la muerte de Jacobo el Justo, que ocurrió en el año 62, hasta donde hemos llegado en este momento, que es los albores de la guerra entre Roma y el pueblo judío. A esta se le conoce como la primera revuelta judía, como hemos dicho, y hubieron tres, de hecho. La primera revuelta judía es la que culminó con la destrucción del templo y lo ocurrido en Masada. La tercera es bien conocida, es la revuelta de Bar Kosiba, y la segunda no es tan conocida, es una guerra que se llamó la guerra de Quitos, pero también se le conoce como la segunda guerra judía. Y en la enseñanza pasada vimos cómo los creyentes en Yeshua habían empezado a tener ciertas presiones para dejar de actuar según las normas de identidad judía, como el Shabbat, y vimos lo ocurrido en una ciudad que fue muy importante, Antioquía de Siria. Habían pasado las poblaciones gentiles de Alejandría, de Damasco, de Antioquía y de otras, estaban empezando a tornarse contra sus habitantes judíos para congraciarse con Roma y para dejar claro que no tenían nada que ver con eso. Como vimos, los celotes derrotaron al inicio a una legión romana y el informe de eso llegó a Nerón. Cuando el informe llegó a Nerón, él inmediatamente trató de salvar la situación enviando a un gran héroe de guerra. Después fue la legión número 12 la que fue derrotada por los celotes, legión 12. Y cuando el informe le llegó a Nerón, Josefo describe que Nerón, enfrente de todos, se rió un poco, dio poco crédito a los judíos por la victoria y había alegado que la Legión 12 había fallado por unos errores de táctica. Ahora, si él por dentro, Nerón, le temía esa rebelión, no lo dejaba tranquilo, y prueba de eso es que no mandó a un general de segunda a sofocar la rebelión, sino que para sofocar la rebelión, Nerón mandó a un aclamado héroe de guerra, un hombre que era amado por toda Roma, y era el general Titus Flavius Vespasianus. Él tenía otro hijo que se llamaba casi igual que él, que también llegaría a ser César, era Tito Flavio, pero antes de Vespasiano él también se llamaba Sabino, el hijo de él. Tito Flavius Sabinus Vespasianus. Y el hijo menor también llegaría a ser César después de su hermano mayor. Él se llamaba Tito Flavio Domiciano. A estas tres personas se les conoce como la dinastía de la casa Flavia. Y de hecho, por eso también el general de guerra que ellos capturaron se llamaría Flavio Josefo, que llegó a ser el historiador judío del primer siglo, a quien le debemos todo el relato de la guerra judía. Vespasiano era un militar ejemplar en la ciudad romana. Era todo lo contrario a Nerón. Vespasiano y Nerón eran como el día y la noche. Nerón amaba las fiestas, el derroche, la inmoralidad. Vespasiano era un militar conservador, muy equilibrado, bajo los estándares romanos. Se podría decir que era una persona íntegra, una persona moralmente recta, obviamente no del calibre de un hombre de Torá, pero en comparación con Nerón, Vespasiano era una luminaria moral. Él era muy respetado por ser un patriota y también por el rol que Vespasiano había tenido en Britania y en Germania. Cuando Nerón lo mandó, Vespasiano mandó a su hijo, que se llamaba igual que él, Tito Flavio Sabino Vespasiano, para diferenciarlo a los dos,
Cuando se habla del padre se le llama Vespasiano y cuando se llama del hijo se le llama Tito. Y él envió a su hijo Tito, Flavio Sabino, a Alejandría. En Alejandría Tito iba a traer la Legión 5 y la Legión 10 y los dos iban a juntarse en Galilea. Mientras tanto, en Jerusalén el pueblo se preparaba para resistir el embate de Roma. El liderazgo del pueblo judío en Jerusalén empezó a organizarse para resistir a los romanos. Sabían que Vespasiano se les venía, Roma no estaba bromeando. Y entonces el liderazgo del pueblo judío pondría a un joven sacerdote al mando de la rebelión en Galilea. Y su nombre era Yosef ben Matityahu, así se llamaba. Luego sería conocido por José. Ahora, su nombre judío era Yosef ben Matityahu, y Josefo marchó para Galilea para dirigir la resistencia. Ahí él estableció un gobierno, orden, supervisó proyectos de fortificación, puso muros de defensa para resistir a Vespasiano, y una de las ciudades claves en Galilea era la ciudad de Jotapata, o en hebreo Jotfat. Y era una ciudad muy resistente debido a que naturalmente era buena para soportar una guerra por unas murallas bien fuertes y también tenía una topografía muy buena para resistir. Josefo y sus hombres se establecieron en Jotapata para resistir el embate de Vespasiano. Sin embargo, Vespasiano llegó junto con Tito con toda la fuerza de las legiones romanas y después de unos valientes y estoicos episodios de resistencia, la ciudad cayó. Cayó en el mes 1 de Tamuz, cuando empezaba el mes de la tragedia, la ciudad cayó. Josefo cuenta que fue tomada en una noche con neblina y él dice lo siguiente: acorde con esta resolución, marcharon sin ruido a la hora que se les había dicho, a la pared. Y fue el mismo Tito, el hijo, ¿verdad?, el que lo abordó por primera vez con uno de sus tribunos, Domicio Sabino, y con algunos de la 15ª Legión junto con él. Así que cortaron las gargantas del vigía y entraron a la ciudad en voz muy baja. Después de esto vinieron Cerialis, el tribuno, y Plácidos, y dirigieron a los que lo alumbraban. Ahora, cuando la ciudadela era tomada y el enemigo se encontraba en medio de la ciudad, y cuando ya era de día, aún no era conocida la toma de la ciudad a aquellos que la tenían, porque muchos de ellos estaban profundamente dormidos, y una gran neblina que por casualidad cayó sobre la ciudad impidió a los que se levantaran ver claramente el caso en el que estaban, hasta que se incorporó todo el ejército romano y fueron levantados solo para encontrar las miserias bajo las que estaban. Y mientras ellos estaban matando, percibieron que la ciudad había sido tomada. Esto describe Josefo de la caída de la ciudad. Josefo dice que de hecho murieron 40,000 personas en la caída de Jotapata. Los romanos tomaron 1,200 mujeres, infantes para el mercado de esclavos, mataron a todos los demás y Josefo estaba con 40 hombres en una guarida subterránea. Esto es un poco curioso todo lo que pasó, porque los 40 hombres le dicen a Josefo que ahora que la ciudad ha sido tomada, lo único valiente que ellos pueden hacer es suicidarse, hacer un suicidio masivo para no tener que entregarse a Roma. Y a Josefo no le agradó desde el inicio la idea del suicidio y dio un gran discurso y les decía: no, el suicidio es malo, hay mucha maldad en el suicidio, no lo hagamos, mejor entreguémonos a Roma, de pronto quizás tienen misericordia. Y a Josefo no le gustaba la idea del suicidio, pero los hombres le insistieron en el asunto hasta que Josefo no pudo con ellos. Y Josefo les dijo: bueno, ya sé, está en la diapositiva ahora, ya que entre ustedes está resuelto que van a morir, vamos, comprometamos nuestra mutua muerte a la determinación por sorteo, les dijo José. Aquel a quien la suerte cae primero, que lo mate el que tiene la segunda suerte. Y así la fortuna progresará a través de todos nosotros, que ninguno de nosotros perecerá por su propia mano derecha, ya que sería injusto, sí, decía él, cuando el resto se haya ido, alguien se arrepiente y se salve a sí mismo. Y el trato pareció justo a los demás. De dos en dos empezaron a matarse hasta que quedaron únicamente dos personas quedaron, Josefo y otro judío. Josefo dice cándidamente que él no sabe si fue la casualidad o fue Dios mismo el que
hizo que él quedara vivo junto con otro judío. Hay fuertes sospechas de que él torció la suerte para que eso pasara. Cuando ambos quedaron con vida, cuando ya a los 38 todos estaban muertos ya, Josefo persuadió al otro hombre que quedaba vivo para rendirse y le dijo, ¿para qué nos vamos a matar? Vamos, entreguémonos a los romanos. Obviamente el judío hizo sus cálculos y le pareció buena la idea y Josefo y él se entregaron a los romanos. Obviamente, se imaginan, Galilea luego maldeciría el nombre del general, ya que lo consideraban el peor traidor. Josefo era el general de Galilea y ahora se pasaba a los romanos después de haber orquestado un plan suicida bien elaborado para que él quedara con vida. Sin embargo, Josefo tenía algo que decirle a Vespasiano personalmente. Cuando Vespasiano lo capturó, Vespasiano dijo, mándenlo a Nerón, mándenlo a César como un tesoro o trofeo de guerra. Pero Josefo le dijo, tengo algo que decirte a solas. Vespasiano le llama mucho la atención y le dice a todo el mundo que se retiren y solo quedan 4 personas, Vespasiano, Tito y 2 amigos. Y aquí Josefo se jugaría su última carta, la última carta para preservar su vida, y él se jugó la carta de la profecía. Él anunció una profecía que él alegaba haber recibido y pareciera ser verdad, pareciera que él tuvo algún sueño una noche antes o algo por el estilo. Y la profecía que él le dio a Vespasiano era la siguiente. Esto está en Guerra de los Judíos 3:8-9. Tú, oh Vespasiano, no pienses más que has capturado al propio Josefo, mas vengo a ti como un mensajero de grandes noticias, porque si no hubiera sido enviado por Dios, ¿sabría cuál era la ley de los judíos en este caso? ¿Y cómo debe quedarse a morir un general? ¿Me envías a Nerón? ¿Por qué? Tú, oh Vespasiano, eres César y emperador. Tú y tu hijo, átame aún más rápido y guárdame para ti mismo, porque tú, oh César, no solo eres Señor sobre mí, sino sobre la tierra, el mar y toda la humanidad. Y ciertamente merezco estar más cerca de lo que estoy ahora, para ser castigado si yo estuviera afirmando algo apresuradamente de parte de Dios, le dijo Josefo. Y Josefo lo aduló, básicamente le dio a entender que Nerón no iba a ser César por mucho tiempo y que Vespasiano iba a ser César y también su hijo, Tito. Ahora, Vespasiano obviamente tomó las palabras de Josefo como charlatanería barata, como adulación de la más baja calaña, que obviamente Josefo estaba hablando para librarse de la muerte. Pero uno de los hombres de Vespasiano le preguntó, momento aquí, si de verdad eres profeta, ¿cómo es posible que no predijeras la caída de Jotapata y que iban a ser derrotados? Josefo le contestó con absoluta tranquilidad, diciéndole, de hecho predije estas cosas. Yo les predije a los galileos que la ciudad sería capturada en el día 47 y que yo sería entregado vivo a los romanos, le dijo Josefo a este hombre. Vespasiano dijo, bueno, esto es fácil de determinar, y empezó a interrogar a los pobres cautivos que habían quedado con vida, y él les empezó a preguntar sobre lo que Josefo decía, y asombrosamente toda la gente decía que sí, la gente decía sí, Josefo dijo y anunció que él iba a ser entregado vivo, que iba a ser tomada la ciudad en el día 47, y entonces en ese momento el general romano empezó a albergar la posibilidad real de que él podría llegar a ser el César de Roma. Ahora, tenía muchas dudas, entonces antes de tomar una decisión, él iba a retener a Josefo, no lo iba a enviar a Nerón, y mientras tanto iba a ser tomado cautivo. Y sin duda alguna la traición de Josefo al pueblo judío, su embuste, su sagacidad para el engaño, se podría decir que él es el peor traidor de la primera guerra judía. Obviamente nosotros sabemos que el Eterno permitió todo esto para que hoy tengamos un relato detallado. Si esto no se hubiera dado, nosotros supiéramos de la primera revuelta judía muy pocas cosas, supiéramos que se rebelaron contra Roma, Vespasiano los aplastó, y sabríamos muy poco. Ahora, gracias a esto, gracias a la cobardía de Josefo,
tenemos un relato con todo lujo de detalles de lo que pasó en la primera guerra judía y la destrucción del templo. Vespasiano, después de tomar esta ciudad, siguió tomando ciudades de Galilea hasta que la conquistó toda. El relato en Guerras de los Judíos es detallado, no me voy a detener ahí, pero ustedes pueden leerlo también. Algunas veces las ciudades resistían, otras veces eran tomadas inmediatamente, otras veces se rendían sin ninguna batalla. En otras ocasiones Vespasiano las sitiaba para hacerlos morir de hambre o de sed y que se rindieran. Y Vespasiano a cada ciudad que llegaba analizaba qué tenía que hacer y siempre resultaba. En torno a la estrategia militar, Vespasiano sin duda era un genio. Siempre en poco tiempo, en pocos meses, Vespasiano tomó toda Galilea. Toda Galilea estaba ya bajo el control de Roma. Y mientras tanto, mientras esto pasaba, la situación en Judea se ponía peor por la brutalidad y la maldad de los celotes. A este tópico hemos titulado La maldad multiplicada en Judea. Dijo el maestro que la maldad se multiplicaría en los días de la primera revuelta judía y también en los días del fin. Recuerden que la primera revuelta judía es una sombra de lo que ha de pasar también en la final batalla por Jerusalén. Y después de devastar Galilea, Vespasiano aguardó un poco por el invierno. Él no tenía la intención de pelear una guerra en pleno invierno, así que Vespasiano les dijo a sus tropas que ahora que habían tomado Galilea iban a esperar un momento que pasara los meses de diciembre, de noviembre y todo eso, para que pudieran estar entrenando, pero sin sufrir en una guerra las inclemencias del invierno. Mientras esto pasaba, una gran cantidad de personas que habían oído de todo lo que estaba pasando iban a buscar refugio en Jerusalén, buscaban un poco de refugio en las murallas de Jerusalén, y el problema fue que también dentro de todas estas personas llegaron muchos celotes entusiastas que querían unirse a la rebelión. Y esto hacía muy fea la cosa para Jerusalén. Los celotes pronto se iban a convertir en la peor tragedia para el pueblo judío, la peor de todas. Su rapiña, crueldad, maldad eran sin límites. Tanto es así que en comparación con el daño que los celotes hicieron, la maldad de los romanos parecía poca, debido a que los celotes estaban acribillando a su propio pueblo. Y llevados por un deseo libertario de romper con Roma, se permitían todo exceso, toda fechoría contra los pobres hermanos que estaban en Jerusalén. Los celotes creían que el Eterno haría con ellos algo muy similar a lo que hizo con los macabeos. Esto era increíble. Ellos se autoengañaron, se vivían en una ilusión de que ellos eran los nuevos macabeos. Y así como Hashem actuó y hizo que Judas Macabeo y sus hermanos y toda la gente de Judea expulsaran a Antíoco Epífanes, el Eterno va a hacer lo mismo con nosotros. Ellos eran los macabeos del primer siglo, en su opinión. Ahora, obviamente la diferencia entre ellos era enorme. Los macabeos eran hombres justos que no infligían sufrimiento ni daño a personas inocentes. En cambio, los celotes eran expertos en torcer la justicia, en la rapiña, en el robo, y no podían ser diferentes. Daniel había profetizado de los macabeos diciendo: el pueblo que conoce a su Dios actuará. Los macabeos conocían a Dios, eran personas pro Torah, eran personas muy íntegras. Los celotes no conocían al Eterno, lo único que conocían era la maldad. De hecho, aquí Josefo relata mucho todo lo que pasó, pero yo he hecho un pequeño resumen de algunas, no todas, pero algunas de las barbaridades que los celotes empezaron a hacer. El primero: transformaron al templo en el cuartel general de sus operaciones. ¿Se imaginan? Ellos fueron al lugar santo del templo y lo agarraron como el cuartel general de sus operaciones. Convirtieron al templo en un cuartel. Llegaron ahí y estaban planeando todo tipo de estrategias contra Roma, cómo ganarse la lealtad de todos en Jerusalén, y lo hacían en el templo, en el recinto santo. Aparte de eso,
por miedo a que la ciudad se rindiera, viendo a los romanos venir, comenzaron a matar a todo judío que ellos sospechaban era pro-romano, incluso inclinado a rendirse. O sea, si ellos veían que había un judío que era un poco, que hablaba por lo menos un poquito en favor de los romanos, algo así como, bueno, pero es que los romanos, si no los molestamos mucho, de seguro ellos se van, ¿por qué no nos rendimos? Cuando ellos oían a un judío decir eso, inmediatamente lo capturaban, lo metían preso y luego lo mataban en la noche. Era algo terrible lo que los celotes hacían. En tercer lugar, pusieron a un nuevo sumo sacerdote, se llamaba Paniel ben Shmuel. Y este hombre era totalmente incapaz para la oposición, no tenía ni idea de lo que era el oficio de sumo sacerdote. Josefo lo llama un bufón, el pobre Paniel. Imagínense el pobre hombre. Los celotes lo agarraron y le dijeron, tú vas a ser el sumo sacerdote, y él no tenía opción. Y dice que no, lo matan también. Entonces, pues ponen a un sumo sacerdote que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Era terrible. La cuarta cosa que he destacado aquí es que se impusieron a la fuerza en Jerusalén después de unos disturbios. La gente no aguantaba a los celotes, la gente no quería a los celotes y empezaron a hacer una resistencia contra los celotes. Era una locura. Vespasiano venía contra ellos y Jerusalén se estaba matando entre hermanos, se estaban matando ahí. ¿Cómo iban a poder resistir a Vespasiano si esto pasaba dentro de Jerusalén? En estos disturbios, los celotes hicieron algo brutal. Vinieron y acabaron con todos los sumos sacerdotes que había habido del lado saduceo. Aquí estaba Hanán, Ben Hanán y todos los saduceos que quedaban. Y saquearon sus casas, se apoderaban, mataban a la gente y se agarraban todo el dinero, todas las pertenencias para ellos. Y en un acto de inmoralidad prohibida por la Torá, después de que habían matado a todos los saduceos, desnudaron sus cadáveres y amenazaron a cualquier persona que quisiera darle una sepultura decente. Josefo dice, aquellos que un poco antes habían usado las vestiduras sagradas y habían presidido el culto público y fueron estimados como venerables por aquellos que habitaban toda la tierra habitable, cuando llegaron a nuestra ciudad, fueron arrojados desnudos y fueron vistos como alimento de perros y bestias salvajes. Guerras de los Judíos 4:5-2. El malvado Hanán ben Hanán, si se recuerdan, iniciamos esta serie con él, viendo cómo había reunido a un Sanedrín espurio y habían condenado a muerte a Jacobo el justo, el hermano del Señor. Él fue el que presidió la muerte de Jacobo y él obtuvo una muerte aún más terrible a manos de los desalmados celotes. Él lo mataron, lo desnudaron y lo dejaron al sol para que se lo comiera. Y si un judío quería venir y enterrarlo, entonces lo mataban a él también. Era una manera cruel contra la Torá. Y esta gente pensaba que el Eterno los iba a apoyar para derrotar a Roma. Era algo de locura. Luego instituyeron, después de estos disturbios, una especie de ley marcial en la ciudad. Arrestaban personas y si estaban dispuestas a unirse a ellos les decían su filosofía de solo Dios reina sobre Israel, no podemos permitir que un gentil inmundo, los celotes eran sumamente antijudíos, ellos eran un nacionalismo extremo y mucho racismo en parte, y decían solo Dios debe gobernar sobre Israel. Ahora, si el hombre no aceptaba la doctrina, entre comillas, de ellos, lo torturaban cruelmente para después matarlo. La gente no podía ni siquiera llorar a sus muertos por el medio de represalias de los malvados celotes. En otras palabras, si a alguien le mataban a un familiar, los celotes no querían que ni siquiera se llorase su muerte, porque en poco tiempo eso se podía considerar como una rebelión, como un acto de protesta contra ellos. Josefo dice que solo en la noche la gente tomaba un poquito de polvo y lo arrojaba sobre los cuerpos de las personas muertas. Mataban gente si les guardaban rencor o si querían apoderarse de sus cosas. Y esto era algo muy importante. La Torá tiene crímenes que son dignos de pena de muerte, como el asesinato y otras cosas. Pero no todos los crímenes o los delitos en la Torá son castigados con muerte. Pues bien, los celotes, sin importar la gravedad de un crimen que se diera en la ciudad, todos eran castigados con muerte. Todos le daban la pena máxima.
El número 8 hemos puesto aquí, si alguien quería escapar de la ciudad, lo mataban. O sea, si usted quería, si usted decía, no, yo me voy, no me gusta lo que está pasando en Jerusalén, ipso facto los celotes lo mataban y lo dejaban ahí sin enterrar. Si alguien osaba darle sepultura, pronto necesitaba él mismo una sepultura, dice José. Es decir, no podían tocar a un cuerpo que ellos habían dejado ahí sin enterrar, lo dejaban como para hacer escarnio. De hecho, la Torá legislaba que si esto era hecho por una autoridad, si alguien había hecho algo digno de muerte y se le colgaba en un madero, no podía pasar la noche, sino que se tenía que enterrar en el mismo día. Pues bien, los celotes tenían en poco y no les importaba lo que la Torá decía, y la tierra obviamente empezaría a ser contaminada por todo eso que estaban haciendo. No solamente ritualmente, no solamente espiritualmente, sino también con toda suerte de enfermedades por todo lo que estaba pasando. Algunas personas veían cómo sus casas eran saqueadas y sus mujeres violadas sin poder hacer nada contra los celotes. Nadie podía protestar en Jerusalén porque sabía que su destino era la muerte. Y esto es lo más cómico. Para simular que los celotes eran justos, instituyeron un Sanedrín con 70 hombres. Los pobres hombres, los 70 hombres, no tenían experiencia como legisladores, pero los pusieron ahí, los pusieron para dar una apariencia de justicia, para dar esa fachada de que lo que hacían era conforme a derecho. Los celotes pusieron 70 hombres para un Sanedrín. Obviamente estos hombres tenían el poder de la vida y la muerte sobre ellos. Y hay un famoso juicio que ellos hicieron, que es la historia de Zacarías ben Baruch, que es muy triste. Josefo lo relata así. Convocaron mediante una proclamación pública a 70 de los principales hombres de la población a un espectáculo, como que si fueran verdaderos jueces, aunque no tenían la autoridad adecuada. Antes de esto, Zacarías fue acusado de un plan para traicionar su gobierno a los romanos y haber sido enviado a Vespasiano para ese propósito. Ahora, ellos no aportaban ninguna prueba o señal de lo que era acusado, pero afirmaban a sí mismos que estaban bien convencidos de que así era y deseaban que tal información se tomara como prueba. En otras palabras, no había ninguna prueba contra Zacarías, pero ellos decían, bueno, nosotros decimos que lo vimos, y eso para ellos era prueba suficiente para condenarlo a muerte. Ahora, sigue Josefo, cuando Zacarías vio claramente que no había forma de escapar de ellos, habiendo sido llamado delante de ellos falsamente y luego encarcelado, pero no con la intención de un juicio legal, se tomó una gran libertad de expresión en esa desesperación bajo la que estaba su vida. En consecuencia se puso de pie y se rió de su pretenciosa acusación, y en pocas palabras confutó los crímenes de su cargo, después de lo cual dirigió su discurso a sus acusadores. Imagínense, este hombre hizo algo muy similar a lo que Esteban hizo con el Sanedrín saduceo de su tiempo. No solamente se defendió de los cargos, sino que el hombre empezó a acusar a los celotes de todo lo que estaban haciendo. Sigue Josefo y dice, repasó claramente todas sus transgresiones de la Torá e hizo gran lamentación sobre la confusión a la que habían llevado los asuntos públicos. Mientras tanto, los celotes se volvieron tumultuosos y tenían muchas dificultades absteniéndose de sacar sus espadas, aunque se diseñaron para preservar la apariencia y la demostración de juicio hasta el final. También querían, por otras razones, probar a los jueces si eran conscientes de lo que estaba a su propio riesgo. Ahora, los 70 jueces dictaron su veredicto de que la persona acusada no era culpable. Imagínense esta locura. Los celotes ponen a 70 hombres a hacer un juicio espurio para que condenen a muerte a un hombre que es rico y que de hecho se quieran apoderar de su dinero. Pero los mismos hombres, los 70 hombres que ellos han tomado de la ciudad, vienen y declaran no culpable al hombre. Sigue Josefo, ya que preferían morir con él antes de tener su muerte sobre ellos. A partir de ese momento surgió un gran clamor de los celotes por su absolución, y todos tuvieron una indignación ante los jueces por no entender que la autoridad que se les dio era solo una farsa. Así que dos de los más audaces de ellos cayeron sobre Zacarías en medio del templo y lo mataron. Cuando cayó muerto lo insultaron diciendo, tú también tienes ahora nuestro veredicto, y esto te resultará más seguro que el otro.
Luego vinieron, lo tiraron del templo inmediatamente al valle que está debajo de él, y además golpearon a los jueces con la parte de atrás de sus espadas, a modo de abuso, y los empujaron fuera de la corte del templo. Perdonaron sus vidas con ningún otro fin que, cuando fueron dispersados entre la gente de la ciudad, podían convertirse en sus mensajeros para hacerles saber que no eran mejor que esclavos. Y esto fue algo terrible que hicieron. Este fue el último juicio que un Sanedrín iba a llevar a cabo en la ciudad de Jerusalén. Terrible, era algo espantoso lo que pasaba ahí. Y es curioso porque, si se recuerdan, Yeshua dijo que todo iba a venir sobre esa generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, y la mayoría de manuscritos tienen solo Zacarías. Hay unos manuscritos que luego añadieron Zacarías, hijo de Berequías, pero los manuscritos dicen hasta la sangre de Zacarías. Obviamente se entiende que el maestro tenía aquí a Zacarías ben Yoyada, el que murió en el segundo libro de Crónicas, y ahí él estaba uniendo desde la sangre de Abel, que es la primera víctima de Génesis, hasta la última víctima de segundo libro de Crónicas. Porque si ustedes se recuerdan, en el Tanakh, en el orden judío, Malaquías no es el último libro de la Biblia, sino que es segundo libro de Crónicas. Entonces ahí Yeshua estaba diciendo algo como, sería el equivalente de cuando un pastor dice de Génesis a Apocalipsis. Él estaba diciendo desde la sangre de Abel en Génesis hasta la sangre de Zacarías ben Yoyada, que está en el último libro de la Biblia. Todo eso vendrá sobre esa generación. Ahora, lo curioso es que aparte de Zacarías ben Yoyada, también la última atrocidad que se cometió por un Sanedrín no por el Sanedrín, porque el Sanedrín no condenó al hombre, sino que lo declaró inocente, pero los celotes sí lo hicieron. También este hombre se llamaría Zacarías, hijo de Baruch. De hecho, algunos piensan que lo que hoy tenemos, Zacarías hijo de Berequías, dice Mateo 23, es algo que fue insertado por un copista posterior, y que no se refieren a Zacarías el profeta, obviamente, sino que se refieren a este Zacarías hijo de Baruch, y como Baruch y Berequías es un poco similar, por eso se explica que esté ahí, según algunos. Independientemente, es bien curioso que Zacarías haya sido el nombre de la última víctima de un cuasi Sanedrín que los celotes hicieron. Y obviamente los problemas seguían, y el maestro había anunciado todo lo que los habitantes de Jerusalén estaban viviendo, había sido anunciado por el maestro. Los celotes siguieron haciendo atrocidades. Y para terminar la tragedia, ni siquiera eran un grupo, eran 3 grupos. Había un bandido que se llamaba Shimón ben Giora, y él se hizo muy poderoso. Este hombre tenía una facción de los celotes, y ellos dominaban la ciudad. Otro grupo celote, dirigido por Juan de Guiscala, controlaba los atrios del templo y el monte del templo. Y otra facción, dirigida por Elíasar ben Simón, tenía el control del templo mismo. Y las 3 facciones celotas comenzaron una guerra entre ellos mismos, terrible. De hecho, había gente que milagrosamente podía escapar y se iban a postrar delante de Vespasiano, y estos hombres le decían a Vespasiano que les perdonara la vida, y Vespasiano le decía, bien, te voy a perdonar la vida, pero dame un reporte de lo que está pasando ahí adentro de esas murallas en Jerusalén. Y la gente le decía, ahí están locos, hay 3 grupos que no se quieren entre ellos y están peleando. Habían todos los días estos 3 grupos celotes peleaban entre ellos. Y Vespasiano por eso se tomó un poco de tiempo y dijo, bueno, entonces no ataquemos a la ciudad. Si los atacamos ahorita, los 3 se van a unir contra mí, entonces no, mejor no ataquemos a la ciudad, para que así cuando lleguemos a entrar a la ciudad serán pocos mis enemigos. Y Vespasiano, en lugar de dirigir la estocada final, mejor se esperó un momento para que los celotes se mataran entre ellos. Yeshua había dicho en Lucas 11:14, si se recuerdan, en el contexto de una liberación demoníaca, él había dicho una verdad
de las naciones y de un reino. Él dijo, todo reino dividido, y estoy leyendo Lucas 11:14, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Entonces era imposible que los celotes pudieran ganarle a Roma con todas las barbaridades que hacían. Obviamente Hashem no los consideraba unos guerreros dignos de ser apoyados, y aparte de eso, ni siquiera tenían unión, se estaban haciendo pedazos entre ellos mismos. Y aparte de crueles, aparte de malvados, los celotes también eran muy tontos en sus estrategias. Miren lo que dice Daniel Lancaster, voy a citar a Daniel Lancaster, Chronicles of the Apostles, Crónicas de los Apóstoles, página 1136, y él escribiendo para Fear Fruit of Zion. El libro está en ffoz.org, y él dice lo siguiente, este es el Torah Club número 6. Los hombres de Juan incursionaban en la ciudad, Juan de Guiscala, contra los hombres de Shimón. Imagínense qué locura, los dos grupos judíos peleando entre ellos. Al mismo tiempo, peleaban contra los hombres de Eleazar por el control del templo. Durante el curso de las escaramuzas diarias, los hombres de Juan incendiaron los almacenes de grano controlados por Shimón. Esto fue devastador. Esto fue la tontería más grande de los celotes. Porque los hombres de Juan, de Guiscala, incendiaron todos los almacenes de grano que había. Si se recuerdan, Vespasiano va a sitiar la ciudad. Y obviamente en un sitio lo más valioso es la comida y el agua. Y habían 3 hombres, el Talmud relata que habían 3 hombres muy ricos en Jerusalén que dieron una gran cantidad de madera, dieron una gran cantidad de trigo, y los 3 hombres eran Nagdimón Ben Gurión. Este Nagdimón Ben Gurión se cree, y hay bastante probabilidad que así sea, Nagdimón Ben Gurión parece ser el mismo hombre, Nicodemo, de los evangelios, Nagdimón Ben Gurión. Él fue el que dio muchas provisiones para el pueblo. El otro hombre era Calba Shabúa, un hombre muy rico en Jerusalén. Este Calba Shabúa es el padre de Raquel, la que luego llegaría a ser la esposa de Rabí Akiva. Y había otro hombre que se llamaba Grande Tzitzit, así le decían. Era un hombre que tenía unos tzitzit muy grandes. Y eran hombres muy ricos. El Talmud dice que ellos dieron, para resistir el embate de Roma, los 3 se propusieron dividir, si uno iba a dar madera, el otro iba a dar trigo, y así la ciudad podía aguantar el embate del enemigo. El Talmud dice que lo que ellos donaron, imagínense, lo que ellos donaron alcanzaba para vivir bajo sitio por 21 años. Era una cantidad de grano asombrosa la que ellos habían donado. Pues bien, los celotes los incendiaron, dejando a la gente prácticamente sin comida. Y obviamente la hambruna empezó a ser presa de todo el pueblo. Era terrible lo que estos hombres hacían. Y el Talmud lo escribe así, en Gitín 56a. Había ciertos celotes entre la gente de Jerusalén, y los sabios les dijeron, salgamos y hagamos las paces con los romanos. Pero los celotes no les permitieron hacer esto. Los celotes dijeron a los sabios, salgamos y entablemos una batalla contra los romanos. Pero los sabios les dijeron, no tendrás éxito. Sería mejor para ustedes esperar hasta que se rompa el asedio. Para obligar a los residentes de la ciudad a participar en la batalla, los fanáticos, los celotes, se levantaron e incendiaron estos almacenes de trigo y de cebada. Y hubo una hambruna general. Imagínense la estrategia de guerra que estos hombres usaron. Era la estrategia de guerra más ridícula de la historia. Venir y condenar a su pueblo a hambre para que así, en el hambre, estando ya delgados, famélicos, estos hombres dijeran, bueno, vamos a luchar contra Roma porque no nos queda opción. Esa era la estrategia. Y quemaron todo el suministro de granos. El Talmud sigue en Gitín 56a, dando la triste historia de una mujer adinerada que se llamaba Marta Bat Baitos. Y se dice lo siguiente, con respecto a esta hambruna, se ha dicho que Marta Bat Batios fue una de las mujeres ricas de Jerusalén. Ella envió a su agente y le dijo, ve, tráeme harina fina. Para cuando se fue, la harina fina ya estaba vendida. Él vino y le dijo, no hay harina fina, pero hay harina ordinaria.
Entonces ella le dijo, ve entonces y tráeme harina ordinaria. En el momento en que se fue, la harina ordinaria también se acabó. Él vino y le dijo, no hay harina ordinaria, pero hay harina gruesa, busquera. Ella le dijo, ve y tráeme harina gruesa. Para cuando se fue, la harina gruesa ya estaba vendida. Él vino y le dijo, ya no hay ninguna harina, la única harina del trigo se acabó, solo hay harina de cebada. Ella le dijo, bueno, ve y tráeme harina de cebada. Pero una vez más, cuando se fue, la harina de cebada también se vendió. Luego, el Talmud sigue diciendo que la pobre mujer tenía mucho dinero, pero en la hambruna tiraba el dinero al suelo. Ella tiraba el dinero y hacía un gran lamento y decía, ¿de qué me sirve todo este dinero si no me lo puedo comer? Y el Talmud dice que Yohanan ben Zakkai dijo, ahora comprendo lo que fue dicho por medio del profeta Ezequiel, que de nada iba a servir el dinero porque no les podía ser de alimento. Y terrible, la hambruna empezó. Una vez el Talmud cuenta que Yohanan ben Zakkai estaba caminando a las calles de Jerusalén y vio a unos pobres hombres tomando paja y poniéndola en una olla y haciendo sopa, tomando sopa de paja. Y Yohanan ben Zakkai dijo, la gente que toma sopa de paja va a poder detener a Vespasiano. No, yo tengo que salir de aquí a como dé lugar, dijo Yohanan ben Zakkai. Y entonces el Talmud nos cuenta que Yohanan ben Zakkai empezó a hacer todos los esfuerzos para escapar de Jerusalén. La Gemara en el Talmud, en Gitín 56a, narra cómo fue el escape de Yohanan ben Zakkai. Abba Sikara, dice el Gitín 56a, Abba Sikara fue el líder de los celotes. De hecho, Abba Sikara significa en arameo el padre de los sicarios. Abba Sikara fue el líder de los celotes de Jerusalén y el hijo de la hermana de Rabán Yohanan ben Zakkai. O sea, Abba Sikara era el sobrino de Yohanan ben Zakkai. Rabán Yohanan ben Zakkai le envió un mensaje, ven a mí en secreto. Llegó y Rabán Yohanan ben Zakkai le dijo, ¿hasta cuándo ustedes los celotes van a hacer esto? Van a matar de hambre a toda la gente. Y Abba Sikara le dijo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Si les digo algo, también me matarán. Rabán Yohanan ben Zakkai le dijo, muéstrame un método para poder salir de la ciudad. Y es posible que a través de esto haya una pequeña salvación. Abba Sikara le dijo, esto es lo que debes hacer, fingir estar enfermo y que todos vengan y pregunten sobre tu bienestar, para que esa palabra se extienda sobre tu afección. Después lleva algo pútrido y colócalo cerca de ti, para que la gente diga que has muerto y estás en descomposición. Luego, pídeles a tus discípulos que entren para llevarte a enterrar y que nadie más entre para que los celotes no se den cuenta de que todavía estás ligero, ya que los celotes saben que una persona viva es más ligera que una persona muerta. Rabán Yohanan ben Zakkai hizo esto y luego Rabí Eliezer entró por un lado y Rabí Yehoshua por el otro lado para sacarlo. Y ellos arman un entierro, ¿verdad? de Yohanan ben Zakkai. Cuando llegaron a la entrada de la ciudad, por dentro, los guardias que eran parte de la facción de los celotes querían perforarlo con una espada para asegurarse de que realmente estaba muerto, como era la práctica común. Abba Sikara les dijo, los romanos dirán que perforarán incluso a su maestro. Entonces los guardias querían al menos tirarlo para ver si estaba todavía vivo, en cuyo caso él gritaría a causa de los empujones. Pero Abba Sikara les dijo, ellos dirán, ellos están tirando incluso a su maestro. Entonces los guardias abrieron las puertas y lo sacaron. Y así fue que Yohanan ben Zakkai logró escapar. Como veremos en la semana que viene, esto es muy importante, porque Yohanan ben Zakkai y su escape fue algo increíble, fue algo que Hashem permitió para luego ir a Yavne, la ciudad que Vespasiano le va a dar a Yohanan ben Zakkai. Y ahí en Yavne fue que Yohanan ben Zakkai tuvo la tarea de tratar de ver cómo sobrevivía el judaísmo. Pronto el templo iba a ser destruido y Yohanan ben Zakkai y la casa de Rabán Gamaliel II iban a tener la tarea de reconstruir el judaísmo, un judaísmo sin templo, un judaísmo que tenía que vivirse en el exilio.
y esta iba a ser la única facción de judíos que iba a prevalecer hasta el día de hoy, el judaísmo rabínico, el judaísmo farisaico, el único judaísmo que sobrevivió. Y obviamente Hashem lo hizo permanecer debido a que era lo mejor que había en el judaísmo de esa época. Entonces, los discípulos habían huido a Pela de Decápolis debido a que nuestro maestro les dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Judea huyan a los montes, no regresen, porque estos serán días de retribución, estos serán días en donde las que están embarazadas van a decir, ay de nosotras, y en esos días se dirá, dichosas las estériles, dichosas las que nunca dieron a luz, porque serán días terribles de retribución. Y Yohanan ben Zakkai también escapó. Los judíos creyentes en Yeshua escaparían mucho antes de que las huestes romanas llegaran, y Yohanan ben Zakkai pudo escapar durante el sitio que los celotes habían puesto. Como veremos en la próxima semana, en este momento, mientras esto estaba ocurriendo, en Roma había una gran convulsión. En Roma había una división muy grande en el imperio debido a que un hombre se había levantado en una provincia y había empezado a predicar contra Nerón. Él tenía una prédica de salvemos a Roma y a la humanidad del tirano. Él empezó, se llamaba el gobernador de Galia, había empezado Vindex se llamaba el gobernador de Galia, y Vindex había empezado una campaña diciendo libertad del tirano y salvación para la raza humana entera. Y él había empezado una campaña para quitar a Nerón del poder. Y él empezó a decir que el venerable Galba tenía que ser el nuevo César. Y como veremos la semana que viene, un gran poco de legiones empezaron a dejar a Nerón y a reconocer a Galba como el nuevo César. Nerón moriría prontamente, se suicidaría el tirano, y empezaría lo que se conocería como el año de los 4 Césares. En sucesión rápida, algo similar creo que pasó en Argentina hace unos años, cuando en una semana hubieron, no sé si 4 o 5 presidentes. Pues bien, en Roma iba a pasar en un año, el año de los 4 Césares. Rápidamente íbamos a ver a Nerón morir, luego a un César, luego a otro César, luego a otro y luego a otro. Era algo de locura. Entonces Vespasiano, que era muy inteligente, cuando oyó los rumores de que Nerón peligraba su vida y que probablemente Nerón iba a dejar de ser César, mejor decidió esperar un poco. Él no quiso dar la estocada al final sobre Jerusalén, lo pudo haber hecho muy temprano, pero él mejor decidió esperar quién iba a ser el César que iba a quedar después de todos los disturbios. Él dijo, ¿para qué voy a estar haciendo esta lucha si yo no sé quién va a ser el futuro César y cuáles van a ser sus órdenes, qué vamos a hacer? Entonces, Vespasiano dijo, bueno, no hagamos nada. Y cuando los soldados le dijeron, pero ¿y qué pasa si Jerusalén resiste? Y Vespasiano les dijo, ¿cómo van a resistir esos locos si se están matando entre ellos? Que se maten entre ellos, que ya se van a morir de hambre, y en todo eso nosotros vemos quién es el César. Como les dije al inicio, Vespasiano era un genio militar, era alguien que en Britania y en Germania había hecho toda la restauración del control de Roma. Y mientras eso llegaba, Vespasiano aguardaba tranquilamente, y en las murallas se empezaba a cumplir lo dicho por Deuteronomio. La gente empezaba a morir de la hambruna. Moshe Rabbeinu había profetizado de esos días y también del cautiverio babilónico, diciendo que el Eterno traerá contra ti una nación de lejos, que vuele como águila. El águila era la insignia de Roma. Nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y dice, pondrá sitio a tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que el Eterno tu Dios te hubiera dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Eterno tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y todo eso había sido anunciado por Moisés y también por nuestro maestro.
Nuestro maestro Yeshua dijo, si los romanos hacen esto en el árbol verde, ¿qué no harán en el árbol seco? Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque vendrán días terribles. 40 años exactamente, 40 años después de la muerte de nuestro maestro, los romanos empezaron a hacer todo esto. Y quizás más que los romanos, los celotes eran los peores enemigos de Jerusalén, y a ellos es que se debe la primera revuelta judía. Vamos a seguir con esto la semana que viene, cuando veamos lo que pasó en el año de los 4 Césares, la destrucción del templo, y tal vez vamos a abarcar una de las claves para entender la separación entre el judaísmo y el cristianismo, y es el fiscus judaicus, que Roma iba a poner sobre toda aquella población judía, y sería un incentivo natural para yo como un no judío, romper toda práctica judía, porque si no voy a ser sujeto de un impuesto terrible que se llamaba fiscus judaicus. Vamos a ver eso, que Hashem nos ayude y que nos siga bendiciendo, y como dijo el apóstol Pedro, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Yeshua el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén.